Análisis ambiental con Pamela Ciuró. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Es martes y es momento de escuchar la siempre oportuna participación de nuestra querida compañera y amiga Pamela Ciuró. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Otra semana, otro martes aquí en tu espacio de Presencia Universitaria. No, muchísimas gracias a Presencia Universitaria, pues permitiendo que todas las opiniones se escuchen, que nosotros los activistas ambientales, que todos activistas que están trabajando en diferentes derechos humanos, pues se permitan expresar aquí en Presencia Universitaria. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Un saludo a ti, Alfredo, a todos los chicos que están ahí en el estudio, a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues es un gusto participar con ustedes. ¿Por qué? Porque es un momento de reflexión y porque es un momento de reflexión ambiental en lo que sucede. Nosotros nada más podemos decir en lo que observamos, en lo que participamos. Y hoy vamos a hablar nuevamente de esta norma que se ha hablado muchísimo como institución de la norma del ruido a nivel municipal. ¿Qué se ha hecho? Esto es lo que nos debe explicar la autoridad, de hacer reuniones para difundir qué es esta norma del ruido, cómo se ha regulado y hasta dónde se puede actuar, es lo que nos debe de decir y advertir la autoridad. ¿Por qué? Porque vemos constantemente a nuestro lado, por ejemplo, que pasan vehículos automotores con una gran cantidad de ruido que hasta vibran nuestros vehículos alrededor de estos, o en los antros, en sitios fijos, o con esas bocinas que se encuentran hasta en la vía pública, invadiendo el espacio, invadiendo todo con el ruido, que afecta no nada más a los animales, sino también a nosotros como seres vivos que tenemos un oído que puede ser afectado. Así que ojalá que nos expliquen de qué se trata. Y por otra cosa, parte vamos a hablar de estas especies invasoras que ahorita ya se ha convertido en un problema para la ciudad de Querétaro. Y a veces no lo entendemos. A veces como amantes de los animales quisiéramos defender a los gatitos, a las palomas turcas, a estos cotorros argentinos que se encuentran en los espacios y que alegran a veces nuestra vista y nuestros oídos porque los vemos y vemos cómo llegan a los árboles. Y debemos de aceptar que son especies invasoras que están destruyendo a las especies nativas. Que, por ejemplo, la paloma turca es una invasora que tira los huevos de las cucucitas, de estas torcasitas que son nativas de Querétaro, en donde, bueno, de México en general, en donde tiran sus huevos para poder poner sus huevos ellos, y que entonces las mismas torcasitas críen a las palomas turcas. Esto empieza a extinguir las especies. Así que tenemos que entender que debe haber un control. No se deben de liberar al espacio libre ni iguanas, ni todo tipo de animales que son exóticos. ¿Por qué? Porque podemos dañar el ecosistema. Son muy buenas intenciones, pero podemos dañar el ecosistema. Y aquellos animales domesticados como los gatos causan grandes afectaciones a las aves. ¿Por qué? Porque las matan. Y nos quedamos sin aves en los espacios urbanos. Pero si vivimos cerca de una área natural, es lógico que empiezan a afectar a la fauna de ese sitio. Así que debemos de hablar de que tenemos que aceptar que hay especies invasoras, que tiene que haber un control y que debemos de dejar a los especialistas la decisión que se tome en torno a ellos. Y nosotros aceptar que los ecosistemas debemos protegerlos y que seremos muy amantes de los animales, pero tiene que haber un control de los animales que pueden dañar el entorno natural de Querétaro. Y por último hay que hablar de la participación. Ayer se reunió el Consejo de Medio Ambiente del municipio de Querétaro y como siempre, y ya lo ha denunciado el actual coordinador, es un espacio que si bien tuvo buenas intenciones, más bien el de aceptar que había participación ciudadana en aquellos años 94, en que se trató de
impulsar o canalizar la participación ciudadana a través de consejos que tuvieron muchísimo éxito, por ejemplo, en la época de Francisco Garrido, de Rolando García, de el mismo Jesús Rodríguez, en donde los proyectos de obra se canalizaban y se consultaban en esa zona, por lo menos de algunos ramos municipales. Pero ahora vemos que desde hace muchos son desatendidos, en especial el de medio ambiente, en donde si bien hay muchísimas formas de participación, hay agrupaciones civiles, colectivos, personas muy activas, personas interesadas, liderazgos muy visibles. La única forma reconocida de tener esta relación y de estar informando constantemente de los programas de parte de las dependencias hacia los ciudadanos son los consejos de participación. Y podría ser un mecanismo que todos nosotros debemos de apoyar, pero además debemos de tomarlos para los ciudadanos. Y las dependencias deben de canalizar por ahí toda la información y poderla dar a conocer a los ciudadanos interesados, ambientalistas, activistas, defensores de derechos humanos, etcétera. Pero al parecer no ha sido así en este trienio, en este sexenio de Luis Bernardo Nava, que se dejó desatendido los consejos de participación ciudadana y que no pasan por ahí las decisiones, que no se informa abiertamente y que falta transparencia e información. Ayer se habló precisamente del acuerdo de Escazú, que ya los ciudadanos deberíamos de tomar acción en torno a exigir nuestros derechos, no a estarlos solicitando o a estarlos pidiendo como un favor. Ya hay que exigir y generar mecanismos y herramientas legales para que se nos otorgue conforme al acuerdo de Escazú, porque acuérdense que el acuerdo de Escazú es un documento vinculatorio, legal, que deben de obedecer los Estados miembros. Y los Estados miembros, estoy diciendo el Estado mexicano, con todos sus estados de la República. Así que ojalá que la participación ciudadana en materia ambiental se amplíe y se amplíe debidamente. No son dádivas la participación. La participación ciudadana es un derecho humano y es un derecho contemplado en un acuerdo de Escazú que lo amplía más y que dice que es progresivo. Así que si ya teníamos mecanismos de participación, tenemos que abrir a más mecanismos de participación, tenemos que cuidar a los activistas ambientales, tenemos que defender el derecho a la información y sobre todo que sea información real, oportuna y veraz completamente. ¿Por qué? Porque este es el punto muy importante. Hay mucha desinformación ahora que debemos de aclarar y no se vale que nos estén manipulando a través de información. La información ambiental debe de ser completamente fidedigna. Por lo tanto, todos estos espacios en donde se nos permite hablar de cuestiones ambientales deben de ser fomentados y motivados, porque la información ambiental es un derecho adquirido a través del Acuerdo de Escazú en 2018, ratificado por nuestro Estado en 2020. Así que debemos exigirlo. Están muchos espacios en la radio universitaria, pero ¿cuántos espacios están abiertos en la radio comercial? Sobre todo, abiertos a la crítica y al análisis con información real. No se vale dar información que no es fidedigna. Que pasen ustedes muy bien, pero hay que exigir nuestra participación. Acuérdense que son 5 pilares del Acuerdo de Escazú. Uno de ellos es la información, otro la participación, la justicia ambiental y la protección de los activistas ambientales. Así que trabajemos en ello y exijamos que a la autoridad nos admita que este Acuerdo de Escazú debe ser contemplado en las normas municipales y en las leyes estatales. Hay que decir no al Código Ambiental y hay que ampliar las leyes específicas, porque este Código Ambiental tiene 2 dependencias, algo inusitado en todo el país. Hay que ver cómo se construyeron las leyes mal construidas. Ojalá que esta legislatura ponga empeño en ello. Que pasen ustedes muy buen día y hablaremos después de las reforestaciones que tanto le preocupan a la población y que hay que pensar si valen la pena, cómo valen la pena. Hay que plantar árboles, pero tantos para que se mueran o uno por cada ciudadano.
Que pasen ustedes muy buen día. Lo analizaremos el próximo programa. Felicidades a Presencia Universitaria. Felicidades a todos los que estamos, que nos vemos, que nos escuchamos y que además que se comunican con nosotros. Gracias a todos aquellos que nos mandan mensajes por diferentes medios. Estoy a sus órdenes como siempre. Que pasen ustedes buen día. Nos vemos el próximo martes, mi estimada Pam. Me da mucho gusto saludarte. Gracias igualmente. Que la pases bien. Hasta tanto, Pam.